Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a analizar el tema muestreo del trabajo. Espero que todos ya hayan realizado su actividad 1 y hayan leído la parte teórica acerca de este tema tan bonito que se llama muestreo del trabajo. Como todos ya deben de saber, el muestreo de trabajo vamos a considerarlo como esa herramienta que nos va a permitir determinar el porcentaje de tiempo productivo e improductivo de nuestros trabajadores, de nuestros procesos, además de que vamos a poder determinar tolerancias y calcular tiempos estándares. Entonces, vamos a definir que tenemos 3 objetivos principales para el muestreo del trabajo, como ya lo leyeron en su apunte, que es porcentaje de esperas, determinar los porcentajes de esperas, el muestreo de actuación, cómo actúan nuestros operadores o maquinarias, y la medida del trabajo para calcular los tiempos estándares. Para que esto quede más claro, les voy a explicar ahora unos ejercicios que vamos a desarrollar utilizando Excel. Es muy importante que todos practiquen y después de ver este video puedan reproducir ustedes solos el mismo ejemplo para que pongan a prueba los conocimientos que ya adquirieron. El primer ejercicio es para determinar el tamaño de la muestra. Cuando nosotros vamos a realizar un muestreo del trabajo, tenemos que definir un tamaño de muestra, es decir, cuántas observaciones tengo que realizar a algún proceso, a el comportamiento de una máquina, al comportamiento de un operador. Ese tamaño de muestra debe de permitirme a mí como analista definir el comportamiento que está teniendo mi proceso o elemento analizado. Por lo tanto, el tamaño de la muestra se tiene que obtener a partir de fórmulas que nos permitan que ese número de observaciones sea representativo de toda mi población y que además sea aleatorio. Esto es muy importante. Ustedes ya en estadística ya habrán podido analizar que la aleatoriedad de los datos en un muestreo es muy importante. Entonces vamos a empezar con este pequeño ejemplo para calcular el tamaño de la muestra. Vamos a leer. Un analista desea determinar el tiempo de descompostura debido a problemas con herramientas en un área que incluye 10 centros de maquinado CNC, máquinas herramientas, donde se realizan perforaciones muy finas. Un estudio piloto inicial indicó que de 25 observaciones, solo una máquina de CNC se descompuso. P testada o la proporción de la muestra es igual a 0.04 o 4%. El analista desea una exactitud mayor en el estudio con una estimación dentro de un rango de más o menos 1% del valor real, con 99% de confianza. Hay que analizar bien nuestro problema y definir qué datos nos está presentando. Siempre que realizamos un muestreo del trabajo, para obtener el tamaño de la muestra o el número de observaciones a realizar, tendremos que conocer el valor de la proporción, el valor P, la proporción de lo que nos interesa saber. Por ejemplo, en este ejercicio nosotros queremos saber cuántas máquinas se están descomponiendo en mi centro de maquinado. Por lo tanto, si ustedes revisan la parte donde dice el estudio piloto nos dio que de 25 observaciones solo una máquina se descompuso. Mi proporción que obtengo, la proporción que obtengo del estudio piloto es de 4%. En la mayoría de los casos, en la vida real, cuando nosotros lleguemos a las empresas, no vamos a conocer ese valor de la proporción, no vamos a tener ese valor inmediato. Algunas veces, por estimación, ya sea del jefe o del encargado del área al que llegamos, pueden tener un valor estimado, pero cuando no es así, tenemos que hacer otro tipo de estudios o de análisis previos para llegar a ese valor de la proporción. Entonces, tendremos dos opciones.
La primera de ellas es que se cuente con alguna base de datos de los registros, de la información que necesitamos saber y a partir de ahí obtener los valores de la proporción. Y la otra opción es nosotros realizar una prueba o un estudio piloto preliminar a mi muestreo del trabajo. Es decir, si yo voy a realizar un muestreo, como en este caso, en un centro de maquinado, antes de realizar el muestreo del trabajo, yo llego, no sé, un día y observo una jornada completa cómo se comportan las máquinas herramientas del centro de maquinado. Y a partir de los valores obtenidos, puedo definir una proporción, justo como se realizó en este caso. Dice, un estudio piloto inicial indicó que de 25 observaciones. En este estudio piloto yo defino de manera arbitraria cuántas observaciones son suficientes para observar en el día. No sé, puedo definir 30, 40, 50 observaciones en un periodo a lo mejor de 8 horas. Y a partir de ese análisis yo obtengo mi valor de P. P siempre va a estar enfocado a lo que necesitamos conocer, al objeto de mi estudio. Si yo quisiera saber el tiempo en que están trabajando en vez del tiempo de descompostura, este valor de 0.04, 4% no sería P. P sería la diferencia, sería 1 menos 0.04, que sería 96%. ¿Por qué? Porque la máquina, si no está descompuesta, pues está trabajando. Si así fuera el caso, si se especifica otra cosa, pues habría que analizar cada caso. Entonces, aquí ya tenemos el valor de P. Además nos dice que requiere un valor, el analista quiere un valor de exactitud o un nivel de precisión del 1%. ¿Sí? Ese es el error que permitimos en nuestro estudio, 1%. Y un intervalo de confianza de 99%. Para poder obtener el tamaño de la muestra necesito conocer esta fórmula. Esta fórmula dice que voy a elevar al cuadrado el valor de Z. Si ustedes recuerdan en estadística, el valor de Z es el valor o el estadístico normalizado de acuerdo al intervalo de confianza que yo le dé. Y como si recordamos la ley del teorema central, nos dice que la mayoría de los procesos que están a nuestro alrededor se comportan o tienden a comportarse de manera normal. Por lo tanto, utilizamos como referencia la distribución normal, la distribución que tiene forma de campana. Entonces, el valor de Z es el valor normalizado. Luego tenemos P. P, como ya lo mencionamos, es el valor de la proporción a analizar. Y después tenemos 1 menos P. En alguna bibliografía se maneja como Q. P es la probabilidad de éxito o la proporción de éxito que queremos analizar y Q sería la de fracaso. Si queremos analizar el tiempo ocioso, P va a ser el tiempo en el que el trabajador no hace nada y Q va a ser el tiempo en el que el trabajador está activo. Entonces vamos a ir al Excel porque tampoco es muy viable que todo el tiempo estemos aprendiéndonos las fórmulas y no entendamos de dónde salen. Entonces aquí con el Excel, este archivo yo se los voy a proporcionar para que todos lo tengan y puedan obtener su tamaño de muestra de manera fácil. Vamos a tener ciertos campos que tenemos que llenar para encontrar el tamaño de la muestra. El primero de ellos es el nivel de confianza. Si regresamos al ejemplo, vamos a ver que me está pidiendo un intervalo de confianza del 99%. Regreso al Excel y aquí en nivel de confianza yo voy a colocar .99. Recuerden que está en decimal. Este valor que ven en gris es un valor que tomo como referencia para utilizar la fórmula en Excel. Como ustedes recordarán, para obtener el valor normalizado o valor de Z,
tenemos que irnos a las tablas de probabilidad. O si no, utilizar fórmulas en Excel, que es lo que vamos a hacer ahorita. Utilizamos la fórmula de inverso normal estándar con la probabilidad del nivel de confianza. Recordemos que esta distribución o la distribución que estamos tomando como referencia es la normal, y si recuerdan es una distribución o una probabilidad de 2 colas. Por lo tanto, pues nuestro valor que tomamos como referencia es diferente. Esto así viene por fórmula porque el Excel así lo toma. Entonces ya definí mi valor de intervalo de confianza y obtuve un valor de Z. Si regresamos a la diapositiva, vamos a ver que en fórmula Z vale 2.5758, que es lo mismo que tenemos aquí, 2.5758, pero redondeado. Después tenemos el valor de P. Dijimos que el estudio preliminar arrojó que el 4% del tiempo las máquinas se descomponían. Entonces ponemos 0.04. Y pues en automático nos calcula el valor de Q, que es 1 menos P. Y después tenemos S. S va a ser el grado de exactitud o nivel de precisión. Colocamos de acuerdo a nuestro ejemplo, dice que tenemos o requerimos un valor, nivel de exactitud de 1%. Colocamos 0.1%. Y en automático obtengo el tamaño de mi muestra, 2547.8. Como el tamaño de muestra se refiere al número de observaciones, pues no podemos tener 2547.8 observaciones. Tenemos que redondearlo a 2548. Así lo vemos en la diapositiva. 2548. Y así es como obtenemos nosotros el tamaño de la muestra. Entonces quiere decir que en mi muestreo del trabajo tengo que realizar 2548 muestras. Obviamente esto tiene que realizarse en un periodo de tiempo que sea representativo del proceso. Es decir, si mi empresa trabaja 6 días a la semana, lo ideal sería que por lo menos ese muestreo se lleve a lo largo de esos 6 días. ¿Por qué? Porque en periodos muy cortos no vamos a poder observar todas las variables que pudieran suceder. Aquí podemos alargar nuestro muestreo a 2, 3, 4 semanas para poder analizar realmente la situación del proceso. Con eso terminaríamos el primer ejemplo de la parte básica del muestreo del trabajo, que es obtener el tamaño de la muestra.